Hola a todos, hoy vamos a hacer una charla táctica. Vamos a hablar en concreto del fuera de juego y de los contraataques. Muchos, incluido yo hasta hace poco, jugamos durante toda la temporada con más o menos las mismas tácticas, las mismas órdenes, y a veces no utilizamos de manera correcta, no la aprovechamos. Puede ser que al final acabemos algunos partidos con victoria, pero a la larga esto marca la diferencia entre un buen entrenador y uno del montón. Y esto se ve sobre todo en los partidos más importantes. Así que vamos con la explicación. Vale, pues empezamos con el fuera de juego. Muy bien, pues para tener un poco de información he ido al apartado de las órdenes y he clicado a la I de información. Y como veis en el recuadrito este, pone: forzar el fuera de juego hará que tus jugadores intenten dejar a los atacantes rivales en posición ilegal. Y ahora vamos a ver un ejemplo sobre esto. Como podéis ver en esta jugada, su defensa está bastante adelantada. Esto nos indica que no liga mucho con una mentalidad defensiva. Entonces, generalmente lo mejor es jugar sin la trampa de fuera de juego, es decir, ponerlo en off. Yo os he puesto los 5 puntos que para mí son obligatorios si queréis jugar con el fuera de juego on, que son: tienes que tener una mentalidad ofensiva o muy ofensiva y una presión alta. Es importante que tus defensas sean más rápidos que los atacantes rivales. De esta manera no te cogerán a la contra. El rival tiene que jugar sin mediapuntas, es decir, sin AML, sin AMC y sin AMR. Tienes que tener los contraataques en off y por último un marcaje zonal, ya que los jugadores tienen que estar bien ordenados. Vale, y ahora los contraataques. Esa I pequeña nos dice que forzar contraataques hace que tu equipo se preocupe menos de la posesión a cambio de intentar sorprender al rival con ataques rápidos. Esto significa que con la opción en on tendrás menos posesión, pero tus ataques ganan velocidad y efectividad de cara a portería. Es decir, en teoría tendrás menos jugadas, pero a cambio estas serán más peligrosas. Y por otro lado, si tienes off tendrás más posesión y por lo tanto más control de partido. Y ahora, como antes, vamos a ver una jugada de un contraataque. Quiero que observéis dos puntos. El primero es que mi equipo espera atrás y el segundo que los pases son bastante largos. Aquí tenemos los puntos a favor y en contra de jugar con los contraataques activados. A favor tenemos que nuestros ataques serán más efectivos, que tendremos más contraataques y además esto es más efectivo con tácticas defensivas. Y en contra tenemos los siguientes puntos. Tendremos menos posesión y el rival tendrá más jugadas de ataque y en cambio nosotros menos. Y finalmente yo os recomiendo no poner on con ofensiva o muy ofensiva, ya que como os he dicho antes esto se compenetra bien con una mentalidad defensiva, y tampoco poner pases cortos, porque como sabéis en las jugadas de contraataques hay pases largos y mixtos, pero en cambio hay muy pocos cortos. Y también os dejo unas buenas combinaciones que serían on contra equipos ofensivos, pases cortos más off, pases largos más on y finalmente defensiva más on. Vale, y por hoy ya estamos. Espero que lo utilicéis y que os sirva, y si os ha gustado el vídeo pues eso que os lleváis. Por cierto, ahora tenéis que dejar un like o si no, en el próximo partido os marcarán de contraataque en el 90. Y creedme que jode bastante.